Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Como ustedes saben, Eloy Alfaro Delgado fue líder de la Revolución Liberal y presidente de la República del Ecuador en 2 ocasiones, por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido el conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. Este 25 de junio se conmemoraron los 170 años de su natalicio. Para hablar al respecto nos acompaña María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Bienvenida. Quisiéramos saber cómo desde su cartera de Estado se está haciendo un justo reconocimiento al papel desarrollado por el viejo luchador y el legado que ha dejado para los ecuatorianos y los latinoamericanos. Bueno, ese día, 25 de junio, fue un día muy especial. Primero porque a pesar de que no se vio movimiento en las calles, en todas las escuelas y colegios del país, pues tuvimos celebraciones y me parece que un festejo del natalicio del gran Eloy Alfaro Delgado en las 24 provincias del país, donde hemos conformado además comités provinciales de la Hoguera Bárbara. Entonces aquí es el Ecuador, los ciudadanos, los jóvenes, con una apropiación genuina de la memoria alfarista, de su legado y de cómo un hombre fue capaz de transformar el país y construir los cimientos de una república soberana e independiente, que es la que ahora tenemos. Así es que ese día, decía, fue muy especial. Fue también ese día la cantonización de Alausí, que es una ciudad ferroviaria por naturaleza y donde estuvo el viejo luchador, y ese mismo día pues en Chimbacalle tuvimos un acontecimiento. Yo digo un acontecimiento porque no solamente rendimos homenaje al general de los ecuatorianos, Eloy Alfaro Delgado, sino también pues festejamos los 104 años de la llegada del ferrocarril a Quito. Un festejo doble en todo caso. Así es. Bueno, en realidad triple, porque también ese día pudimos entregar a la ciudadanía este vagón de Alfaro en el que habíamos venido trabajando secretamente por varios meses. Ahora en la ruta del ferrocarril tendremos un vagón del saber, donde se recuperará la memoria y el legado alfarista, pero que también servirá de espacio para recuperación de los patrimonios, del patrimonio gastronómico, de las artesanías, de la historia local por cada una de las estaciones por las que va el tren. Ministra, a lo mejor resulte obvia esta pregunta, pero ¿por qué es necesario que los ecuatorianos recuperemos esa memoria, ese legado que nos dejó el viejo luchador y de cierta forma también vayamos reconstruyendo esa historia que la escribieron casi siempre las clases dominantes? Así es. Bueno, yo creo que es una cruzada, es una tarea que nos hemos autoimpuesto. Volver a repasar la historia desde la mirada de todos y de todas, sin afán de esconder las cosas que no convienen a ciertos grupos de poder, y volver a la vida, devolverles la vida a nuestros héroes y heroínas, igual que esa gran cruzada por darle el lugar histórico y político de nuestra generala Manuela Sáenz, igual que recuperar el legado y el pensamiento de Juan Montalvo o de Eugenio Espejo, o de las coronelas que participaron en la Revolución Alfarista. Es decir, esto es una tarea que nos hemos impuesto porque es la única manera de que los ciudadanos de este país y las ciudadanas tengamos una idea real de lo que ha sido nuestra historia y de lo que han sido los grandes hombres y mujeres que han tejido y que han construido esta patria. ¿Por qué cree usted que ha habido casi ausencia de esas noticias, de esas buenas noticias en los medios de comunicación? Ya decíamos cuando recordábamos la muerte, el asesinato de Eloy Alfaro, que fueron esos medios de comunicación que estaban en manos de grupos poderosos los que de cierta forma también contribuyeron a su asesinato. Hoy también intentan ocultar ese legado, tratan de destruir esa memoria. Yo pienso que ha habido un ocultamiento deliberado, ¿no es cierto? Acabamos de publicar un estudio muy interesante que dice la tinta y el papel también mataron a Alfaro, ¿no? Que fue ese rol de los medios de comunicación antipatrias, antiprogreso, antimodernidad, pero que han sido garantes del mantenimiento del status quo y de los privilegios de algunas clases dominantes. Entonces, por eso es que la memoria alfarista siempre ha estado oculta, o nos han permitido conocer ciertos elementos del alfarismo, pero no el gran legado del general Eloy Alfaro como el gran arquitecto, ¿no?, de la República del Ecuador. Entonces,
Yo creo que este es un deber, una responsabilidad como gobierno nacional, contarle a los ciudadanos y ciudadanas la historia verdadera, la historia como fue, pero también darnos motivos de pertenencia, de orgullo, de identidad con este país, que es un país maravilloso y que ha tenido grandes hombres y mujeres que han construido la patria desde el interés general, desde el bien común, desde este deber que tenemos los servidores públicos y las servidoras de resolver los problemas del país con un esfuerzo colectivo y de trabajo cotidiano. Yo creo que todo eso nos dejó el alfarismo y con mucho orgullo hemos dicho, la Revolución Ciudadana ha tomado la antorcha alfarista para continuar y profundizar el legado que ya el general Eloy Alfaro Delgado nos dejó. Enhorabuena en todo caso que el gobierno de la Revolución Ciudadana haya tomado esta como bandera de lucha, porque sin lugar a dudas Eloy Alfaro significa un ícono para nosotros, para los ecuatorianos, para los latinoamericanos. Quisiéramos conocer más al respecto del vagón. ¿Cómo, ya decíamos, los medios de comunicación en cierta medida no se interesan por estas noticias que son buenas noticias, que interesan a los ecuatorianos? ¿Cómo va a transitar este vagón? ¿A través de qué medios se pueden enterar los ciudadanos y ciudadanas? Tenemos páginas en internet, tenemos cuentas de Twitter, tenemos Facebook. Enhorabuena, la tecnología nos permite estar conectados de otras formas que no sean solamente los medios de comunicación tradicionales. Así es. Bueno, y los medios públicos han sido grandes aliados en la recuperación del ferrocarril, pero también en este centenario de la hoguera bárbara que ha permitido, nos ha dado el espacio y la oportunidad de generar una conciencia colectiva y nacional sobre la memoria alfarista y el legado alfarista. Este vagón va a transitar, va a circular por las rieles del tren en un primer momento desde Chimbacaya a La Tacunga, va a estar parando en Chimbacaya primero, luego en Tambillo, en Lazo, en Guaitacama hasta llegar a La Tacunga. Pero el vagón llega con el tren y se va a quedar por varios días en estos distintos en estas distintas ciudades para hacer lo que tiene que hacer, para convertirse en todo lo que el vagón se puede convertir. Teatrino, para títeres, cine, vamos a tener cine ecuatoriano y básicamente todo lo que se ha producido en relación a la vida y a la obra de Eloy Alfaro, y también se convierte en un aula de clases del vagón, con la más alta tecnología, computadores conectados al internet. Entonces va a haber la oportunidad de que los tutores y tutoras puedan pues recibir a colegios, a escuelas, a jóvenes comunes y corrientes pues que quieren aprender del alfarismo, pero que quieren también reconocer sus patrimonios locales. Eso también me parece que es la magia de este vagón del saber. Entonces, por un periodo piloto lo haremos desde La Tacunga hasta, desde Chimbacalle hasta La Tacunga, y luego iremos ampliando el recorrido. Estamos pensando en un segundo vagón, no estamos pensando, el proyecto está, lo estamos avanzando, un vagón del saber que circule desde Durán, Yaguachi, toda la ruta de los arrozales que le llamamos. ¿Por qué? Porque por una parte se recuperará nuevamente el rol de las luchas alfaristas en la costa, en la zona Montubia, pero también se reconocerá todos los patrimonios y la historia de toda esa zona del país que es tan rica, ¿no? Toda la zona de Durán, Yaguachi, Bucay y demás, que nosotros le hemos llamado la ruta del arroz o la zona Montubia. Entonces tendremos estos dos vagones que se juntan en la mitad del país operando, y eso para disfrute y conocimiento de todos los ecuatorianos y todos aquellos que también utilizan la ruta del tren de manera masiva. A veces sentimos la frustración de que no podemos atender la demanda, la enorme demanda que tenemos en los tramos del tren que están operando, y que esperamos que opere en su totalidad ya a fines de año. Enhorabuena por este proyecto. En todo caso, les invitamos a nuestros amigos y amigas, a los usuarios del Sistema de Información Oficial, a que visiten nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Ustedes miran ya la dirección en sus pantallas. Ahí estaremos publicando constantemente cómo avanza este recorrido del vagón del saber. Ministra, quisiéramos abordar otro tema no tan agradable, la cumbre Río +20. ¿Cuáles son las conclusiones del gobierno ecuatoriano? ¿No existió satisfacción al regresar de esta cumbre? ¿Por qué? Bueno, yo creo que el presidente ha sido muy claro, ¿no? Yo pienso que fue agridulce el resultado de Río, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál fue la parte dulce? La parte dulce fue tener la oportunidad, a partir de la conferencia, de construir una propuesta ecuatoriana. Esta propuesta ecuatoriana fue consultada y debatida no solamente dentro del Ejecutivo, a través de un esfuerzo interministerial, sino que la discutimos con los jóvenes, con las organizaciones indígenas, con la red de mujeres rurales del país, con los empresarios. Pudimos articular una propuesta que reflejara un poco lo que es el Ecuador de hoy, ¿no? Y las propuestas que la Revolución Ciudadana ha puesto por delante. Y de esas 4 propuestas que llevó el Ecuador, casi 3 de las 4 fueron incluidas en el texto final. Una de los más importantes quizá es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, como establece nuestra Constitución. Fue algo, me parece a mí, una ruptura de paradigma, reconocer que la naturaleza no puede ser solamente objeto, sino es sujeto de derechos, y sobre eso nos hemos planteado una hoja de ruta para el futuro, para continuar trabajando en la necesidad de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. A propósito de la propuesta ecuatoriana, hubo la Cumbre de los Pueblos, que fue la cumbre paralela, ¿no? Hicieron una recolección de firmas y le pudieron entregar al secretario general más de 150,000 firmas apoyando la propuesta de Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha sido exitoso para el Ecuador. Hemos sido capaces de poner sobre el tapete de discusión las ideas y los aportes ecuatorianos a la necesidad de transformar nuestro modelo de desarrollo, de pensar en nuevas formas de economía y en nuevas formas de relación entre economía, naturaleza y sociedad. Es decir, el Ecuador llevó propuestas de vanguardia que fueron acogidas, que no todas se han traducido en el texto. Dijimos, por ejemplo, el Ecuador llevó con fuerza la idea de que la cultura tiene que ser el 4º pilar del desarrollo sostenible, que no solamente puede ser lo económico, lo social y lo ambiental, sino el cambio cultural. Si no hay cambio cultural, no podremos combatir la crisis ecológica que vivimos. Esa me parece que fue la parte dulce, la presencia del presidente Correa con una contundencia, con una fuerza. Los eventos que organizamos allá, que eran uno de 50 o 60 en la lista, tanto el evento que se organizó desde la iniciativa Yasuní Teté para promocionar la iniciativa, como este evento más académico, si se quiere, sobre los derechos de la naturaleza y el buen vivir, que yo pienso que las personas que registraron gráficamente vieron que había gente sentada hasta en la puerta, cientos de personas participando. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene una presencia poderosa a nivel internacional en estos circuitos. Precisamente, ministra, en ese escenario el padre Miguel de Escoto llamaba a reinventar a la Organización de Naciones Unidas. ¿Usted cree que es necesario construir un nuevo organismo? La UNASUR, por ejemplo, podría reemplazarlo, porque vemos que dentro de la Organización de Naciones Unidas ya no se encuentran resultados, ya no hay consensos. Los países latinoamericanos, como decía el presidente Rafael Correa en su intervención en la Cumbre Río +20, no tienen la posibilidad de influir en los países desarrollados, y llamaba precisamente a los indignados del norte para que puedan llevar a cabo las prácticas o las propuestas que vienen desde el sur. ¿Cómo mira usted esta propuesta? Bueno, un grupo de pensadores como Miguel de Escoto, como Leonardo Boff, y también con aportes ecuatorianos, se ha construido la idea de una reingeniería del sistema multilateral. Se ha reconocido que el sistema de las Naciones Unidas es, como está hoy, incapaz de responder a las grandes necesidades de la humanidad. La Carta Constitutiva de las Naciones Unidas establece que uno de los roles de la organización es garantizar la paz y seguridad mundiales. Y hemos visto lo que ha ocurrido en Siria, lo que ha ocurrido en Libia, este desajuste de la paz y la seguridad, este refugio, la crisis financiera y económica mundial nos ha empujado a la economía de la guerra en lugar de la economía de la paz, y yo creo que el sistema de las Naciones Unidas no ha dado las respuestas con la contundencia necesaria, igual que, por ejemplo, la necesidad de resolver los temas de Medio Oriente y el derecho del pueblo palestino, ¿no? Y ahora el gran tema de la crisis ecológica y de la necesidad de profundizar modelos de desarrollo sostenible para la humanidad. Y ahí lo que se ve es que juegan los intereses de grupo, los intereses corporativos, los intereses de las grandes transnacionales, y no la necesidad
de los pobres del mundo y no la necesidad de los 100 millones de refugiados climáticos, de aquellos niños que mueren de hambre literalmente en varios países del África. El mundo está volviendo a sufrir hambrunas. Eso es inaceptable, porque no es por ausencia o carencia de alimentos, es por la especulación de los alimentos, que son un derecho fundamental de los seres humanos. Entonces, hay un desajuste planetario que requiere una organización multilateral potente, fuerte y que no represente el interés de unos pocos, sino el interés de los 194 estados que conformamos el sistema. Por eso Miguel de Escoto llamó a una reingeniería del sistema de las Naciones Unidas, y eso también lo señaló con claridad el presidente Correa. Los resultados de la cumbre son un reflejo de eso, ¿no? Grandes declaraciones, temas que son interesantes y que recogen incluso las propuestas ecuatorianas, pero en el momento de discutir, por ejemplo, la responsabilidad financiera del norte, que es el principal causante de la crisis ecológica, ¿dónde están esos recursos? Pues no hay. Las obligaciones de transferencia de tecnología, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que está recogido pero no se traduce en temas concretos. Es un documento débil, es un documento sin dientes, como decimos, sin engranaje, que hace unas lindas declaraciones pero luego no concreta medios de implementación. ¿Cómo vamos a hacer realidad? ¿Cómo vamos a traducir en la práctica lo que hemos declarado acá? Y ahí el documento es insuficiente, es débil. El Ecuador peleó también por la flexibilización de las reglas de propiedad intelectual cuando se trata de tecnologías que son benévolas al ambiente, por ejemplo, y eso fue totalmente restringido y limitado porque detrás están los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? De las farmacéuticas, de las agroalimentarias, de las industrias agroalimentarias. Entonces, aquí los temas que discutimos en Río no son temas técnicos, son temas políticos, como lo ha dicho el presidente. Y para hacer frente a la crisis ecológica se requiere voluntad política, pero también se requiere de un cambio cultural. Así es que la cumbre y sus resultados son débiles e insuficientes para enfrentar la crisis ecológica que vivimos. Para finalizar, ministra, quisiéramos preguntarle sobre la iniciativa Yasuní ITT, que también fue expuesta. Tuvimos la oportunidad de estar en Río de Janeiro y vimos un stand, maravilloso stand ecuatoriano, que conmovió a más de una persona. Los extranjeros ingresaban en un salón, usted lo vio, y podían experimentar lo mágico de la Amazonía ecuatoriana. También sabemos que hubo un aporte importante de un gobierno a esta iniciativa. ¿Cómo mira el mundo esta iniciativa? ¿Como un sueño, como una utopía o como algo realizable? Bueno, yo creo que dentro de esta retórica generalizada a nivel mundial, la iniciativa Yasuní ITT sigue siendo la única propuesta concreta sobre la mesa. Es una propuesta concreta para combatir el cambio climático, para conservar la biodiversidad, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y para fomentar el desarrollo sostenible. Así es que sigue siendo la única propuesta así firme y concreta sobre la mesa. Por eso el éxito del evento que se organizó allá, por eso este tercer aporte del gobierno regional Valón de Bélgica de 1.2 millones de euros. Por eso ese interés cada vez creciente de otros países en desarrollo que están viendo en el Ecuador y en la iniciativa Yasuní ITT una posibilidad. Países como Nigeria, por ejemplo, como Nepal, como Guatemala, que ya han demostrado interés un poco de replicar el modelo de la iniciativa Yasuní ITT a otros espacios nacionales. Así es que yo pienso que la iniciativa se fortalece, la iniciativa se legitima, la iniciativa es apropiada por los ciudadanos del mundo, porque las organizaciones sociales, que fueron las mayoritarias en Río, pues todas conocen, celebran y felicitan la iniciativa del Ecuador. Ahora nos falta potenciar la recaudación concreta, los aportes concretos, la corresponsabilidad mundial para poder mantener a flote la iniciativa. Y para eso están trabajando sin descanso el equipo de la iniciativa Yasuní ITT con Ivonne Bacchi a la cabeza. Propuesta que sin lugar a dudas, ministra, nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos y es, como usted dice, reconocida a nivel mundial, y en este caso en Río de Janeiro no fue la excepción. Los movimientos sociales se sentían absolutamente identificados con esta política coherente con la naturaleza, de respeto a la madre tierra. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Al volver tendremos más información en esta, la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya regresamos.